Porque ¿sabes qué? No fuiste tú ni tu madre que decidieron que estuvieras aquí. Él te llamó, te seleccionó, te miró, te dio por profeta a las naciones. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Bendito sea Dios, porque Él, como dice esa canción, Él siempre espera más de mí, Él siempre espera más de usted que está allí. Siéntase bendecido, dele gracias a Dios, porque Dios es bueno, porque Dios no le ha dejado caer, porque Dios ha tenido misericordia de usted, porque Dios le ha dejado levantarse en esta mañana, en este día. Dios le bendiga. Rico es sentir esa necesidad de Dios, rico es sentir esa necesidad que tenemos de Él, rico es sentir cuando sentimos esa debilidad tan grande que tenemos en nuestro corazón, esa debilidad que a veces nos hace decir cosas que quizás a veces no entendemos, pero es algo tan rico sentir la necesidad de Dios, el sentirse tan débil. Eso es rico, sentirse débil, sentir que necesitamos la fortaleza de Dios, que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es rico es sentirse pequeño, sentirse débil a los pies de Jesús. ¿Sabe? Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de compartir una palabra con ustedes. Hoy vamos a tener la oportunidad de compartir un tema muy bonito que habla sobre Jesús y la humildad. Pero antes quería hacer como un a ver, vamos a ver cómo lo decimos. Antes quería hablar un poquito sobre, por ejemplo, un día de estos que hice una publicación. Muchas veces, a veces miramos la publicación que se hace, a veces la miramos muy en lo natural, pero no la miramos en lo espiritual. Y a veces, cuando escribimos algo en lo espiritual, quizás estamos buscando lo contrario de la parte natural, de la parte humana. Entonces a veces se tienden a confundir un poquito las cosas y son normales. Este, cuando yo leo en 2 Corintios 11 y yo empiezo a leer un poquito de las aflicciones del apóstol Pablo, de las situaciones difíciles que él pasaba, también me doy cuenta mientras leo esos versículos, me estoy dando cuenta de la humildad que él tenía tan grande para reconocer sus debilidades ante Dios. Y sabe, a veces tal vez la palabra que yo escribo al final, cuando yo publico, es que dije, me siento como un fracasado. Cuando dije eso, yo no lo estoy, en ese momento no lo estoy escribiendo como a las personas, estoy hablando con Papito Dios.
porque Papito Dios interpreta las cosas muy diferentes a como las interpretamos los seres humanos. Los seres humanos vemos a una persona fracasada como una persona que ya no tiene ninguna opción, como una persona que está terminada, como una persona que ya no tiene capacidad para levantarse. Pero Dios no lo mira así. Dios lo mira como alguien que necesita aún más de su poder, aún más de su misericordia, aún más de su perdón, aún más de su unción. Así es como mira Dios a una persona que ha fracasado. Sabe que cuando la Biblia dice que nosotros debemos morir para poder vivir, es algo muy parecido. En lo natural no vamos a entender esto, no vamos a entender por qué una persona, cómo es que necesita morir para poder vivir, no tiene sentido. Pues bien, la palabra fracasado es una palabra que para el ser humano no tiene sentido compararla con algo, con ser bienaventurado. Sabe que cuando Jesús da la palabra en el Mateo 5, que da las bienaventuranzas, y él llama bienaventurados, dichosos, felices, a todas aquellas personas que estaban en aquel monte escuchando el sermón, sabe que allí había muchas personas que se sentían fracasadas. Allí había muchas personas que se sentían que lo habían perdido todo. Ahí había muchas personas que se sentían que quizás ya nadie las quería, que quizás no se sentían valoradas. ¿Por qué? Porque el mundo condena de acuerdo a lo que mira. Pero Dios no es así. Jesús podía ver en las debilidades de esas personas, en los fracasos de esas personas. Jesús podía ver la victoria en ellos. Jesús podía ver cómo aquellas personas, a través de él, se iban a levantar, se iban a parar e iban a ser grandes profetas de Dios también. Entonces, cuando escribimos la palabra fracaso, en ese momento no la estamos escribiendo para las personas que van a leer. En ese momento estamos hablando con Dios y le estamos haciendo ver que sin Él somos fracasados. Le estamos haciendo ver a Él que sin Él no somos nada, que aún necesitamos más de Él. Entonces, ¿por qué esto? Porque a veces se malinterpretan las cosas y es entendible, a veces hay cosas que no entendemos, pero en lo espiritual es muy diferente a la parte humana, a la parte natural. Cuando hablamos de lo espiritual, hablamos de lo sobrenatural. Es hacer cosas que no son normales, pero que para Dios son normales. Lo que para el mundo no es normal, para Dios sí es normal. Dice la palabra de Dios. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es porque en nosotros humanamente vemos lo contrario de la forma en que ve Dios. Dios ve las cosas diferentes. Entonces, cuando yo me encuentro en 2 Corintios 11 al apóstol Pablo hablando de sus debilidades, de todas las cosas que él había pasado y que estaba pasando, me doy cuenta que no es tan malo de hablar uno con Dios y decirle a Dios lo que uno está sintiendo en ese momento. Yo en ese momento, cuando escribo eso, lo que estoy sintiendo es el deseo de que aún Dios me llene más. Estoy siendo humilde y estoy reconociendo en ese momento que necesito más de Dios, que sin Él no soy nada. Eso es lo que sucede. Entonces yo quería aclarar eso porque, por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 11:10, dice así, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque cuando soy débil, soy fuerte. Cuando nos sentimos débiles, cuando necesitamos de Dios, cuando necesitamos esa fuerza de Dios,
Y cuando nosotros somos humildes y reconocemos esa debilidad en nuestra vida, es cuando Dios viene y nos fortalece y nos hace fuertes, como dice el apóstol Pablo. Muchas veces el creer que soy fuerte, el creer que soy una persona muy sabia, el creer que no hago nada malo, a eso nos va llevando muchas veces a alejar a Dios de nuestra vida. Porque nos vamos llenando de soberbia, de orgullo, y muchas veces sin darnos cuenta estamos lejos de Dios pensando que estamos cerca. Entonces, a veces tenemos que sacar esa humildad que hay en nuestro corazón y derrocharla a los pies de Jesús y decirle cuánto lo necesitamos. Una persona porque hable de Jesús todos los días no significa que todos los días no tenga que pedir perdón. Por eso hoy, bendito sea Dios, porque en medio de esta palabra, por algo que yo publiqué, Dios me regaló la palabra de hoy, porque pude ver muchos comentarios lindos de muchas personas. Y de verdad que siente uno muy bonito el ver que hay muchas personas que le escuchan, hay muchas personas que le leen, que uno ni se imagina, pero que están siempre allí. Y yo de todo corazón les quiero agradecer a cada uno de ustedes y cada uno de sus comentarios, porque cada uno de sus comentarios me hace tener humildad para recibirlos y darme cuenta en qué puedo estar yo fallando, porque de eso es lo que se trata. Entonces, hoy Dios nos quiere hablar un poquito sobre la humildad. De verdad, Dios me los bendiga mucho. De verdad que uno se siente feliz sabiendo que hay personas que le escuchan, porque la parte más hermosa de la palabra de Dios es que uno solo es un instrumento, porque al que realmente escuchan es a Dios a través de la palabra. Es Dios quien puede restaurar sus vidas. Es Jesús quien puede hacer los milagros en su vida. Es a través de Él que usted va a tener la salvación. Entonces, cuando somos un instrumento para Él, para que Él lleve su palabra, para que Él llegue a su corazón, eso nos hace muy felices y nos llena de humildad y nos hace sentir el deseo de seguir en esta lucha a la cual sabemos que no fui llamado por mi padre, no fui llamado por mi madre, sino por Jesús. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por Jesús. Quizás hoy no hayas escuchado la voz de tu llamado, pero un día la vas a escuchar. Así es que bendito sea Dios. Vamos a entrar un poquito en el tema. Dice Jesús y la humildad, así le hemos puesto. Dice, ¿qué es la humildad? Reconocer cuando nos equivocamos, reconocer cuando hemos fallado. ¿Cómo podríamos entender a las personas si no reconocemos que también hemos fallado? Eso es humildad. Humildad es reconocer ante Dios, aunque muchos lo malinterpreten, aunque muchos piensen mal. Sin importar nada de eso, la humildad significa reconocer ante Dios que cada día lo necesitamos más, que cada día necesitamos que habite en nuestro corazón, que cada día necesitamos que esté más cerca de nosotros. ¿Cómo llevarle un vaso con agua a alguien que tiene sed si aquella agua está sucia? Podría tomársela, sí, pero enfermaría, porque el agua que llevamos
no es limpia. Y entonces lo que hizo fue contaminar a aquella persona a la cual le dimos de beber. El tener humildad y reconocer que nos equivocamos, y reconocer que necesitamos de Jesús, que necesitamos de su amor, que necesitamos de su misericordia, hará que cuando llevemos aquella agua de la cual él habla, cuando seamos portadores de aquel vaso con el agua que es el agua de Él, el agua de salvación, el agua de sanidad, el agua de restauración, hará que aquella persona, en lugar de enfermarse, en lugar de contaminarse, hará que aquella persona se sane, se libere, se restaure. Por eso necesitamos ser humildes para poder llevar el agua de Jesús, que es su palabra. Necesitamos reconocer en todo momento que lo necesitamos. ¿Qué hace que a veces nos sintamos dolidos, que a veces sintamos esas debilidades en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestro corazón? Muchas veces hace el ver a las personas en las calles sufriendo, muriendo, perdiéndose, porque quizás no quieren escuchar una palabra de Dios. Eso nos duele, eso nos hace sentirnos débiles, nos hace sentir que necesitamos aún más de Dios en nuestra vida, para que cada vez que seamos portadores de aquella palabra que le vamos a dar a una persona, llegue hasta su corazón y Jesús pueda llenar y saciar aquella sed que hay en su vida, en su corazón. Pero para eso necesitamos ser humildes, para eso necesitamos reconocer nuestras debilidades. Nada en la vida nos puede hacer comprender más a una persona que nuestra humildad para reconocer que también nos hemos equivocado, que también hemos fallado. Solo teniendo esa humildad en nuestra vida, en nuestro corazón, nos hará comprender a las personas. Pero si no tenemos esa humildad, que es la que Jesús mostró, ¿cómo podríamos ayudar a las personas? ¿Cómo podríamos entender a una persona cuando se equivoca, cuando falla? Si no reconocemos en nuestro corazón que también hemos fallado, que también nos hemos equivocado. Bendito sea Dios, porque hoy le está hablando a su corazón. Bendito sea Jesús. Vamos a ir a la palabra que está en Mateo 11:29. Mateo 11:29. Y dice su bendita palabra. Si usted tiene un libro por allí, una Biblia, búsquela y lea con nosotros. Mateo 11:29. Y es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice su bendita palabra así. Yo iba a leer otro versículo. Bendito sea Dios. Mateo 11:29. Ahí mientras lo buscan. No hay nada más bonito que la humildad para reconocer siempre nuestros errores, nuestras cosas. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Bendito sea Dios. Dice que necesitamos ser como Jesús, con un corazón manso y humilde. Bendito sea Dios. Eso es lo que Dios pide a nuestra vida hoy en esta palabra que Dios nos está regalando. Dios nos está hablando de la humildad para reconocer nuestros errores, de la humildad para entender a las personas. ¿Sabe? No vamos a poder entender a las personas cuando cometen errores, cuando se equivocan, si nosotros antes no nos entendemos a nosotros mismos. ¿Cómo tener humildad cuando tenemos un corazón soberbio?
Jesús no tenía un corazón soberbio, por eso tenía un corazón humilde, porque él era muy humilde. Y entonces eso era lo que él podía dar, era lo que él tenía en su corazón, era lo que él daba, lo que él expresaba, su amor, su misericordia, su humildad. Nosotros no podemos expresar otra cosa que no sea lo que llevamos en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:45, dice, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Pues bien, de eso es lo que nosotros hablamos, eso es lo que nosotros expresamos, eso es lo que nosotros hacemos ver a las personas, lo que llevamos en nuestro corazón. Por eso la humildad es tan importante, tan importantísima, porque eso es lo que nos hará tener la paciencia con las personas, lo que nos hará comprender a las personas, lo que nos hará ayudarlos, lo que nos hará levantarlos antes de señalarlos, antes de juzgarlos. Pero para eso necesitamos esa humildad de la cual habla Jesús en Mateo 11:29, ¿verdad? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito sea Dios, porque hoy nos está hablando. También vamos a ir a la palabra que está en Filipenses del 2, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y dice así su bendita palabra, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea Dios, porque nos da esta palabra así. Dice, a veces necesitamos ser humildes y dejar nuestra arrogancia y humillarnos. Eso es lo que a veces nosotros necesitamos, ¿verdad? Ser humildes y dejar esa arrogancia. Cuando vemos cómo Jesús, él se humilló a sí mismo. Él no tenía por qué humillarse, sin embargo, a sí mismo él se humilló. Él nos da a entender como si él se humilló, no teniendo un solo pecado, porque todos los pecados que tenía encima no eran los pecados de él, sino nuestros pecados. Y aún así él se humilló. Él nos enseña en esa palabra que si él lo hizo, ¿por qué nosotros con tantas deficiencias, con tantas cosas no buenas en nuestra vida, ¿por qué no somos humildes y reconocemos y nos humillamos? Dice su palabra que él al humilde lo exalta, pero al soberbio no. Hay un salmo que dice que él al soberbio, al orgulloso, al prepotente, lo mira de lejos. Pero dice que al humilde lo mira de cerca, lo cuida, lo protege, lo protege. Y siempre le habla de Dios, de aquella persona sencilla y humilde. Como cuando Dios le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Así como Dios exaltaba a Job cuando le hablaba a Satanás, así Jesús exalta a la persona humilde delante de la presencia de Dios. Porque eso es lo que le agrada a Dios, que seamos humildes como su Hijo Jesús lo fue. Eso es lo que nos enseña. Dice, su palabra dice que
que es en nuestra debilidad donde su poder se perfecciona. Jesús nos recuerda que Él quiere un pueblo humilde, así como Él lo fue. Y es que Lucas 14:11 dice su bendita palabra en Lucas 14:11, dice así: Dios está buscando hoy personas humildes, personas que sean humildes y reconozcan sus debilidades, ¿verdad? Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea Dios. Esto es una promesa de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Lo importante que es la humildad. Pero ¿qué es la humildad? A veces nos preguntamos. La humildad es la capacidad de un ser humano de reconocer sus limitaciones, sus debilidades. Es tener siempre sus pies sobre la tierra y actuar siempre con respeto hacia los demás. Correcto. Siempre debemos ser humildes y respetar a las personas, ¿verdad? No siempre parte de la humildad en nuestras vidas es siempre respetar a las personas, porque lo contrario es soberbia, es creernos que siempre tenemos la razón, es creernos que yo siempre tengo la razón y lo que yo digo eso es. Ahí no hay humildad, ahí hay soberbia. Pero Dios nos pide que seamos humildes, así como su Hijo Jesús lo fue. Amén. Dice, pero cuán importante es la humildad que nace en el corazón. ¿Cuál es la humildad que nace en el corazón? Dice, es mirar con el corazón. Es caminar descalzo, o sea, es caminar humilde. Es apreciar las cosas sencillas. Es desprenderse de sí mismo, así como lo hizo Jesús. Es una actitud, es un modo de pensar y de vivir. Dice, un valor básico en el ser humano está en el reconocimiento de la necesidad que hay en otras personas. Correcto. Eso es parte de la humildad. Y es que la humildad nos acerca a Dios. El ser humildes, así como Dios, nos hace estar siempre viendo y pensando en las necesidades que otros tienen. Eso es parte de la humildad. Porque el lado contrario de no ser humilde es la soberbia. Y la soberbia casi siempre nos hace estar pensando en nosotros mismos, en el yo, en lo que yo necesito, en lo que yo puedo y en lo que a mí me gusta. Pero no nos hace tener la humildad, primero para dar gracias a Dios por lo que yo ya tengo, y segundo para pensar en aquellas personas de las cuales están necesitadas. Por eso es tan importante la humildad. La humildad nos acerca a Dios. Pero hay cosas que también necesitamos de la humildad que nace en nuestro corazón. ¿Cuáles cosas? Por ejemplo, como para perdonar. ¿Sí? A veces necesitamos ser humildes para poder perdonar. A veces nuestra arrogancia no nos deja perdonar a una persona. Porque la arrogancia no nos deja ver nuestros defectos, nuestros errores. La arrogancia nos ciega los ojos y nos estimula un ego que llevamos dentro, que lo único que nos hace es ver lo que me han hecho, que lo único que me hace ver es en lo que se han equivocado, no en lo que yo me equivoqué, en lo que se han equivocado. Esa es la arrogancia, la que siempre vive haciéndonos ver los defectos de las personas, las actitudes malas de las personas, nunca las actitudes buenas de las personas. La humildad nos hace reconocer las actitudes buenas de las personas, nos hace mirar más las cosas buenas de una persona que las cosas malas. Eso es humildad. Pero para perdonar nosotros necesitamos humildad. Nosotros necesitamos ser humildes, porque eso nos hace reconocer que si a mí alguien me hizo daño, primero me voy a fijar cuántas veces hice yo daño, cuántas veces habré hecho yo daño, me pondré yo a pensar. Entonces, ¿por qué no voy a perdonar a aquella persona que me hizo daño?
¿Por qué no voy a perdonar a mis padres que un día me marcaron con una grosería, con una palabra? ¿Por qué no voy a perdonar a alguien que un día quitó la felicidad de mi vida porque me hizo algo? Fue una infidelidad. ¿Por qué no voy a perdonar a alguien que marcó mi vida? ¿Por qué? Porque estoy mirando primero lo que yo hice. Y eso me dará la sabiduría, la humildad, para poder perdonar y comprender a aquella persona. Hoy Jesús habla a su corazón. Yo no sé si usted está pasando por un momento de falta de perdón. Pues bien, hoy Dios le está diciendo que es bueno perdonar. ¿Por qué? Porque si usted quiere tener un corazón conforme al de Jesús, usted tiene que ser humilde. Y el ser humilde nos lleva a reconocer que también nos equivocamos. Amén. Bendito sea Dios. Y si esto es como una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que perdonamos? Sabemos que perdonar no es algo fácil. Y sabe que es que el perdonar también representa en nuestra vida ser valientes. ¿Sí? Hay que ser valiente. O sea, aparte de ser humilde, hay que ser valiente para perdonar, porque sabemos que no es fácil. Pero si tenemos aquella humildad en nuestro corazón, aquella humildad de Jesús, para decir, carajo, yo también me equivoqué. Carajo, yo también he ofendido. Entonces yo creo que se nos puede hacer un poco más fácil el poder perdonar a una persona. Al final siempre lo importante será quitarnos aquella atadura, aquella amargura en nuestro corazón y empezar a ser felices. Y dejar a las personas que sean felices también, que dejen de cargar con esas cosas. Dice, ¿cómo perdonar a quien quizás marcó nuestra vida a temprana edad? ¿Cómo perdonar una infidelidad? ¿Cómo perdonar una humillación? Lo más importante para dar ese paso y poder perdonar debe ser el querer abandonar los resentimientos y las emociones negativas que nos torturan en el día a día, que nos torturan en nuestro interior. Dice, todo odio o resentimiento nos hace cautivos del dolor. El perdonar es algo que simboliza la humildad de un corazón. Qué bonito ese detalle, ese que acaba de decir. El perdonar es algo que simboliza la humildad de nuestro corazón. Qué bonito suena. Sí, es un simbolismo, es como darnos cuenta de lo que hay en el corazón de aquella persona que tiene esa humildad y capacidad para perdonar. Podemos sin escudriñar mucho saber que en aquella persona hay mucho amor, hay mucha humildad, porque tuvo esa valentía, no debilidad, tuvo esa valentía para pedir perdón, tuvo esa valentía para perdonar. Entonces es un simbolismo, el perdonar es un simbolismo de la humildad que hay en nuestro corazón. Me gustó esa frase, bendito sea Dios. Dice, la humildad de corazón nos trae esperanza. El amor, la ansiedad, la felicidad y el perdón nos hace mirar un mundo con esperanza, un mundo el cual quiso Dios para nuestras vidas. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, bendito sea Dios. Pero parte de creer en Jesús es creer en la humildad de Jesús. O sea, si creemos en Jesús, si lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, no podemos llevar una soberbia que nos haga rechazar a las personas, que nos haga no perdonar a las personas, no. Si usted y yo hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, quiere decir que llevamos su humildad en nuestro corazón. Y si llevamos la humildad de Jesús,
Dice la palabra de Dios que cuando Él está en aquella cruz y Él ya estaba a punto de morir, dice que Él volvió a ver a todos aquellos que lo habían escupido, que lo habían pisoteado, que lo habían herido, que le habían arrancado su carne con latigazos, que lo habían clavado a una cruz. Dice la palabra de Dios que Él los volvió a ver y con aquella humildad dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es humildad. Sabe que cuando una persona nos ofende, no sabe lo que hace. Cuando una persona nos humilla, no sabe lo que hace. Cuando una persona nos traiciona, no sabe lo que hace. Porque si supieran lo que hacen, no lo harían. Amén. Bendito sea Dios. Por eso debemos ser humildes y perdonar. Bendito sea Dios. Dice, creer en Jesús es creer en su humildad. También dile, es creer en su humildad. Así es que, bendito sea Dios, porque hoy nos ha regalado una palabra muy bonita, ¿verdad? Una palabra que nos enseña la humildad. Una palabra que nos enseña a reconocer nuestras debilidades, ¿verdad? Sin que eso nos tenga que hacer sentir temor de lo que las personas piensen, ¿verdad? Porque debemos entender que cuando usted y yo reconocemos nuestras debilidades, no las estamos reconociendo ante los hombres, sino ante Dios, ante la presencia de Dios. Es allí donde tiene que realmente importarnos reconocer nuestra humildad, reconocer que necesitamos de Dios, reconocer que sin Él nada somos, ¿verdad? Así es que si la palabra fracaso te va a llevar a llenarse más de la gloria de Dios, bienvenida sea, ¿verdad? Así es que eso nos va a hacer humildes para reconocer que necesitamos más de Dios en nuestra vida. Amén. Solo dile, antes ya de irnos, solo dile así. Dile: Señor Jesús, sé que esperas más de mí. Si tu presencia no va conmigo, no me dejes caminar sin ti. Cierra los ojos ahí donde está. Señor Jesús, sé que esperas más de mí. Si tu presencia no está en mí, no me dejes caminar sin ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y Dios me los bendiga.